Bueno, a mí me tocó personaje político, escogí a Adolf Hitler. Aquí vamos a aplicar 5 teorías. La teoría del ciclo vital por Erik Erikson, la teoría de los rasgos por Gordon Allport, la teoría humanista por Abraham Maslow, la teoría individual por Alfred Adler y por último la teoría del aprendizaje social por Albert Bandura. Bueno, principalmente tenemos la teoría del ciclo vital por Erik Erikson. Acá vamos a aplicar uno de los 8 estadios que encontramos, el de niñez temprana, autonomía versus vergüenza. Erik Erikson explica en este estadio que es una etapa en la cual el niño emprende su desarrollo cognitivo. Debemos tener en cuenta que en este estadio la figura más relevante es el padre. Y si este no logra superar este estadio, se hablará de un punto de fijación de dependencia y vergüenza con una autoestima deficitaria. Ahora bien, vamos a tocar el tema de este personaje. Como ya vemos, pesa mucho la imagen paterna, pero la imagen paterna a Adolf Hitler le exigía demasiado porque ya que el padre era militar, muy aparte de que lo maltrataba. Adolf Hitler quería ser pintor, pero él no compartía sus mismos ideales. Simplemente él quería que hiciera y que siguiera la vida que su padre, que él mismo llevaba, que el padre llevaba. Lo cual él lo detuvo mucho con el tiempo y ocasionó que a la larga sus actitudes no sean muy buenas. Segundo punto, teoría de los rasgos por Gordon Allport. Teniendo en cuenta la teoría de los rasgos por Gordon Allport, este personaje representaría los rasgos cardinales, ya que son los que dominan la personalidad de una persona, valga la redundancia, hasta el punto que se reconoce por estos rasgos ante otras personas. Hitler pudo sobresalir por ello. Hay personajes sádicos también que pudieron sobresalir históricamente y fueron muy reconocidos por su composición emocional, por sus actitudes y por su comportamiento. Tercero, tenemos la teoría humanista por Abraham Maslow. Aquí vamos a ver la pirámide de Maslow. Él va a pasar por la fisiología, por la seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización. Sí va a cumplirlas, pero no con éxito. En la fisiología, por ejemplo, su padre le exigía demasiado, sin descanso ni quejas para hacer lo que él le pareciera correcto, lo maltrataba. Seguridad, aquí se puede ver el maltrato continuo que él siempre le azotaba en frente de su madre, tanto que a la larga Adolf Hitler contaba los latigazos y ya no producía llanto alguno, ni queja alguna. Afiliación, si bien era muy hábil para poder negociar claramente y aliarse de grandes personajes políticos, era pleitista y de carácter extremadamente fuerte, la cual le desarrolló por años. Reconocimiento. Este personaje era un hombre de respeto en estas épocas, de reconocimiento y éxito, pero poco a poco todo ello se vio afectado por las malas decisiones que se tomaba, actitudes y pensamientos sádicos para con la sociedad. Por último, autorrealización moral no se dio, pues fuentes y varias personas que le consultaban si es que él estaba arrepentido de todo lo que había provocado y todo lo que hacía, las muertes que ocasionaba, él nunca sintió culpa alguna. Siempre fue muy frío, muy distante ante lo que sucedía en la sociedad, ante las muertes, ante las tragedias. Teoría individual, Alfred Adler. Por la teoría individual de Alfred Adler, podemos apreciar que este personaje conlleva la superioridad como defensa. Después de todo lo que pasó desde niño, él sintió impotencia y se llenó de frustración. Esto creó sentimientos de inferioridad y para poder compensar esto, le sirvió el afán de superioridad, intentando consecutivamente imponerse, que es lo que él hacía, y esto lo lleva a tener conflictos en su relación con los demás. Por último, tenemos la teoría del aprendizaje social por Albert Bandura. Por la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, nos dice que este se apoya en la idea de que los niños aprenden de los entornos sociales por medio de la observación y de la imitación del comportamiento que vieron. En este caso, él lo vio de su padre. ¿Qué quiere decir? Que logramos percatarnos la gran influencia que causó su padre. Aquí lo denotamos en él al ser militar. Hitler se incluyó en la política y se volvió una persona muy estratégica y poderosa en ese ámbito. Como bien menciona Albert Bandura, no simplemente él absorbe, el niño absorbe todo lo que ve en su entorno. Y no fue solo que su padre fuera militar y él luego más adelante se encargará, estuviera rodeado de ese ámbito, sino que también el comportamiento de su padre lo llegó a obtener a la larga. Llegó a tener, digamos, su misma personalidad imponente, imponía, no se dejaba pisotear por nadie. Y hay varias entrevistas también que demuestran que él, eh, por más que pareciera que estaba sonriendo, en una en específico donde había una señorita,
una niña que era judía, pero que él no sabía que era judía, pues al enterarse, la niña desapareció. La querían matar, pero él igual siguió ignorando el hecho de que habían hecho una especie de amistad con esta niña y simplemente tenía cierta repulsión, un nivel de superioridad muy alto. Eso vendría a ser las 5 teorías aplicadas en este personaje. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Almendra Sánchez y en esta oportunidad vengo a describir a uno de los personajes muy reconocidos en el arte a nivel mundial. Este fue un representante importante en el mundo del impresionismo y postimpresionismo. De igual manera, su arte repercutió mucho en el expresionismo y fauvismo del siglo XX. Su arte en sus inicios reflejaba un tono oscuro, frío y de soledad. Ya en París, con ayuda de su hermano y algunos pintores, su paleta empezó a resurgir un tono más cálido, colorido, y eso es lo que a él se le caracteriza. En esta ocasión voy a hablar del personaje de Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh nació el 30 de marzo de 1853 en Zundert y fue hijo de un pastor protestante. Durante su infancia sufrió por haber sido el sustituto de un hermano que nació muerto justo el mismo día, pero un año antes que él, y al que también lo habían llamado Vincent. Claramente, según Erickson, en el sentido de la confianza versus desconfianza, no pudo satisfacer esta, ya que tuvo mucha frustración y sospecha, ¿no?, hacia el mundo. De igual manera, en la etapa de la autonomía versus vergüenza, se evidenció mucha inestabilidad de parte de él. El estudio de la realidad versus la difusión, esta básicamente trata de discernir qué actividades son adecuadas para su edad y cuáles consideran infantiles. Por eso es que a los 16 años, en 1869, empezó a trabajar como aprendiz en Gaupio. En la teoría universal de Karen Horney, ella habla sobre la teoría de las necesidades, específicamente acá la necesidad neurótica de la pareja. Ella explica que la persona cree que el amor le salvará. Básicamente habla de un amor idealizado, y eso es lo que marca mucho en la vida de Vincent, ya que él idealizó mucho el amor de sus parejas, que en sí uno primero, la señorita Ursula Loger fue la que la primero lo rechazó, tuvo el primer desafortunio sentimental, luego su prima también lo rechazó. Sin embargo, ella tuvo convivencia, ¿no?, con la señora Siem, pero sin embargo, al Theodore no aceptar esta relación, Van Gogh decidió terminar la relación e irse a vivir con su hermano, ¿no? En la teoría del aprendizaje social, Bandura nos explica que nosotros aprendemos a través del aprendizaje vicario. Esto se realiza a través de la observación de un modelo. El modelo que representó mucho fue el de su padre, al ser teólogo, ¿no? Él quiso también estudiar teología, sin embargo no pudo ingresar a la escuela, pero siguió los mismos pasos, ¿no? Empezó a predicar la palabra. Sin embargo, él quiso enmarcarse más en el modelo de arte, ya que le apasionaba desde muy joven, se evidenció eso. Sus primeros modelos fueron los pintores holandeses del siglo XVII, como Rembrandt, y los paisajistas franceses como Millet. A sus inicios su pintura fue un poco oscurantista, sin embargo ya gracias al pintor Paul Signa obtuvo cambios en su pintura, ¿no? Y se volvió un poco más colorida. En la teoría de los rasgos, Gordon Alpert nos habla de los rasgos cardinales. Van Gogh evidenció un comportamiento apasionado y exacerbado hacia el arte, evidenciado en sus obras. En los rasgos centrales, él era una persona muy solitaria, muy melancólica. Sin embargo, Theodore explica que era una persona muy amable, ¿no? Un dato interesante es saber que de las 900 obras, pinturas que hizo, 600 fueron dedicadas. Entonces ahí se ve la gran afiliación que ellos tenían. En los rasgos secundarios, básicamente estos rasgos de comportamientos se basan mucho en la situación. En el caso de la discusión con Paul Gauguin, ¿no? Van Gogh se cortó la oreja y le otorgó a Gauguin su oreja.
Al ver esto, Theodore le envió a su hermano a una clínica psiquiátrica. Básicamente, Van Gogh tuvo una vida muy sufrida, tenía muchas crisis existencialistas en torno a su vida. Según la teoría, acá podemos analizar la teoría humanista de Abraham Maslow sobre la autorrealización. Van Gogh no pudo llegar a la autorrealización, ya que no pudo satisfacer ciertas necesidades, ¿no? Como es la afiliación y el reconocimiento. La afiliación genera una frustración y escasez de desarrollo efectivo, ya que no lo puede lograr. De igual manera, en la falta de reconocimiento, nosotros tenemos una falta de autoestima, una falta de confianza y mucha inseguridad. Por eso es que al ver tantas estas crisis tan tristes de su vida, él decidió suicidarse, tirándose un balazo en el pecho y muriendo así en manos de Theodore. En una de sus cartas, él dice, ¿no? Yo arriesgué mi vida por mi obra y mi razón destruida a medias. Claro, y esto fue todo lo que la teoría de personalidad de Vincent Van Gogh. Gracias. Ahora voy a hablar acerca de la biografía de José María Arguedas. José María Arguedas nació en Andahuaylas, en la Sierra Sur del Perú, el 19 de enero de 1911, proveniente de una familia criolla y aristócrata por parte materna. Él quedó huérfano de madre a los 2 años de edad y por la poca presencia de su padre, que fue abogado y litigante y viajero, y su mala relación con la madrastra y su hermanastro, se refugió en el cariño de los sirvientes andinos, lo que hizo que él se adentrara más en la lengua y costumbres quechuas que modelaron su personalidad. Según Erik Erikson, que explica acerca de las teorías basadas en el ciclo vital, lo cual está dividido en 8 etapas, José María Arguedas, cuando tenía 2 años, sus padres estuvieron ausentes, lo cual no desarrolló autonomía ni autoestima. Por su parte, el hermanastro lo maltrataba física y psicológicamente, e incluso en una ocasión le obligó a presenciar una de las violaciones de sus tías, que era a la vez la mamá de sus compañeritos de la escuela. Al parecer, esa fue solo una de las tantas escenas sexuales que fue obligado a presenciar, ya que el hermanastro tenía muchas amantes en el pueblo. Bueno, según Alfred Adler, que habla acerca de la psicología individualista, este personaje desarrolló sentimientos de inferioridad en relación con la gente de su alrededor, que en este caso era su hermanastro, lo cual se sentía incapaz de afrontar lo que los echaba. En 1923 abandonó su retiro al ser recogido por su padre, a quien acompañó en sus frecuentes viajes laborales, conociendo más de 200 pueblos. En el verano de 1925, cuando se hallaba de visita en la hacienda de Carquequi, en Apurímac, sufrió un accidente con la rueda de un trapiche, y lo cual de resultado perdió 2 dedos de la mano derecha y los restantes se atrofiaron. Se dice que atribuyó el hecho a un castigo sobrenatural por practicar la masturbación. Según Gordon Allport, que explica la teoría de los rasgos, Arguedas desarrolló rasgos cardinales, ya que domina el comportamiento como una pasión. En 1931, ya con 20 años de edad, se estableció permanentemente en Lima, ingresó a la Facultad de la Facultad de Letras en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Allí, contra lo que esperaba, fue recibido con mucha cordialidad y respeto. A raíz del fallecimiento de su padre, ocurrido el año siguiente, se vio forzado a ganarse la vida entrando a trabajar como auxiliar en la administración de correos. En 1933, publicó su primer cuento, Guarmacuyay, publicado en la revista Signo. En 1935 publicó Agua, su primer libro de cuentos, que obtuvo el 2º premio en la Revista Americana de Buenos Aires. Y también inauguró una nueva época en la historia del indigenismo. En 1936 fundó, junto con sus compañeros, la revista Palabra, en cuyas páginas se ve reflejada la ideología propugnada de José Carlos Mariátegui. Según Abraham Maslow, que habló acerca de la teoría humanista de la personalidad y la pirámide de Maslow, Arguedas pasó por todas estas etapas hasta la etapa de reconocimiento, ya que al estudiar, trabajar y escribir sus obras tuvo éxito, confianza y autorreconocimiento. En esta parte de su vida también habla que tuvo una ideología de José Carlos Mariátegui, lo cual Albert Bandura habla de la teoría cognitivista y conductista, lo cual Arguedas tuvo aprendizaje vicario porque adquirió perspectivas nuevas que modificaron sus características de una respuesta existente como función de observar la conducta de Mariátegui. Lamentablemente, la depresión de José María Arguedas hizo crisis en 1966, llevándola a su primer intento de suicidio por sobredosis de barbitúricos el 11 de abril de aquel año.
A partir del intento de suicidio, su vida ya no volvió a ser la misma. Se aisló de sus amigos y renunció a todos los cargos públicos que ejercía en el Ministerio de Educación, con el propósito de dedicarse solamente a sus cátedras en la Universidad Agraria y la de San Marcos. Para tratar su mal, se puso en contacto con la psiquiatra chilena Lola Hoffman, quien le recomendó a manera de tratamiento que continuara escribiendo, de modo que este publicó otros libros de cuentos como Amor Mundo, y también trabajó en su obra póstuma El zorro de arriba y El zorro de abajo. Bueno, a principios de 1969 hizo su último viaje a Chimbote. Ese mismo año hizo 3 viajes a Chile, y el último de ellos por cerca de 5 meses, de abril a octubre. Por entonces se agudizaron nuevamente sus dolencias psíquicas y renació otra vez la idea del suicidio, tal como lo atestiguan en sus diarios insertos de su novela póstuma. Lamentablemente, ese mismo día, el 28 de noviembre de 1969, se encerró en uno de los baños de la universidad y se disparó un tiro en la cabeza. Pasó por 5 días de agonía y falleció el 2 de diciembre de ese mismo año. Buenos días, profesora. Bueno, en ese momento me ha tocado exponer sobre Elon Musk y, bueno, puse toda su historia más o menos, pero voy a exponer solamente en las partes en las que pueda aplicar las 5 teorías para que se haga un poco más dinámico, ¿no? Bueno, voy a empezar por su biografía y su infancia en Sudáfrica. A los 10 años, Elon Musk obtuvo su primera computadora. La tecnología y la lectura se volvieron los dos grandes refugios del niño, que no encontraba otras conexiones duraderas. Fue autodidacta en la programación que aplicó en su Commodore VIC-20. Bueno, como se muestra en la teoría del aprendizaje, Elon desde pequeño tuvo el gran afecto a la tecnología y a la lectura. Esto sirvió como influencia para que en el futuro se dedicara a la exploración espacial y que fundara sus más grandes compañías. También mencionó en entrevistas que este comportamiento fue influenciado por su hermano, el cual también era un gran fanático de la tecnología y sirvió como influencia para Elon. Bueno, a los 12 años, Musk diseñó un juego al que bautizó como Blaster. Esta puede llamarse su primera incursión en los negocios, puesto que lo vendió por aproximadamente $500 a la revista PC en Office Technology. Bueno, como menciona la teoría de los rasgos, Elon demostró desde muy pequeño ciertas aptitudes que ya daban paso a su personalidad de adulto, tales como el gusto por las computadoras y la programación, las que forjaron su futuro y la persona en la que se convertiría. Estas características ayudaron a formar su personalidad, ya que en el futuro este tendría tendencias a la tecnología y a la aeronáutica. Bueno, pasamos con su educación. Elon Musk ingresó a un colegio un año antes de lo reglamentario, ya que sus primeros niveles educativos los recibió en el Waterclub House Preparatory School. Luego asistió al Bryanston High School y finalmente se recibió como bachiller en la Pretoria Boys High School. En esa época, el futuro empresario era un niño bastante solitario. Le gustaba leer, especialmente libros de ciencia ficción. Musk tenía pocos amigos y ha catalogado a su infancia como una época dura y solitaria. Bueno, él fue víctima de acoso escolar, incluso reveló que en una ocasión utilizaron a su mejor amigo como carnada para encontrarlo y golpearlo entre varios jóvenes del colegio. Este suceso dejó una profunda huella en él durante toda su niñez. La situación de abusos continuó durante muchos años, pero dentro de casa, Elon tampoco encontraba un ambiente de apoyo, por lo que vivía en la escuela. En otra oportunidad fue hospitalizado porque sus compañeros lo lanzaron de lo alto de unas escaleras y tras la caída quedó inconsciente. Después de ese episodio, Moss tuvo que someterse a una cirugía de nariz para reparar los daños provocados por el incidente. En la teoría del ciclo vital, desarrollada por Erik Erikson, Elon Musk sufrió mucho durante su niñez, tanto que él llega a catalogarla como dura y solitaria, la cual dejó una profunda huella psicológica en él. Aún no es seguro si Elon logró superar por completo esa etapa de su niñez, pero lo que sí es seguro es que al día de hoy ya no presenta el miedo que sentía y el prejuicio de la gente como lo hacía cuando era un niño. Bueno, ahora pasemos a su universidad y al viaje por Canadá. En 1989, Elon Musk se recibió en la Queen's University en Kingston, Ontario, donde comenzó a estudiar física. En entrevistas posteriores ha afirmado que lo que en realidad le llamó la atención del campus de Queens fueron las chicas hermosas que había por doquier. Allí conoció a Justine Wilson, una joven escritora que años más tarde se convertiría en su primera esposa. Como se muestra en la teoría humanista, el joven Elon tenía muchos pensamientos con respuestas innecesarias. Todas las ideas geniales e interesantes que presentaba, él ha mencionado que a menudo se hacía preguntas como ¿cómo sería yo el superhéroe? O ¿qué pasaría si yo pudiera volar? Bueno, no son preguntas que lo vayan a sacar de un apuro, pero aún así las realizaba inconscientemente. El día de hoy ya no muestra esas conductas, ya que fue capaz de controlarlas y ser consciente de lo que en verdad importa para él. Ahora pasemos a su etapa, en los Estados Unidos y a su segundo y primer matrimonio. En 2002,
nació su primer hijo de la pareja que él tenía con Justin, al que llamaron Nevada Alexander Musk, pero el niño murió a las 10 semanas como por el síndrome de muerte súbita del lactante. Aunque ambos se vieron muy afectados por la pérdida del bebé, Musk prefirió no hablar del tema y criticaba duramente a Justin por hacerlo. La pareja tuvo mellizos en 2004 a los que llamaron Griffin y Javier. 2 años más tarde recibieron a sus trillizos de nombres Kai, Damian y Saxon. Bueno, según la teoría individual social de Alfred Adler, Elon mostraba cierto complejo de superioridad, ya que resaltaba las fallas de todas las personas a su alrededor, ya que en el fondo sentía que él no podía lograr sus metas. Esto lo podemos ver por la forma en la que trataba a su mujer, ya que todas las fallas que ella tenía, él las remarcaba aún más, sintiéndose él siempre superior. A su alrededor, además que la situación económica difícil por la que pasaba incrementaba aún mucho más esa actitud de ególatra hacia su esposa. Y de hecho, los escándalos actuales del señor Musk ha avivado más la personalidad déspota que tiene, ya que jamás logró controlar ese carácter. Bueno, en la actividad reciente de Elon Musk, en 2014, Musk y Riley, su segunda esposa, se divorciaron definitivamente. Ese año Tesla hizo del dominio público algunas tecnologías implementadas por ellos ya para incentivar el desarrollo de los automóviles eléctricos. Y bueno, eso sería todo con respecto a mí. Muchas gracias por escucharme, profesora. Yo me despido.